Buen día para todos, mi nombre es Alexander Patiño. El día de hoy voy a realizar la exposición de la actividad número 2 de la asignatura Ética Empresarial. Yo pertenezco al programa de Ingeniería en Desarrollo de Software de la Universidad Manuela Beltrán. Entonces, el tema de la actividad es dos corrientes de la ética clásica. Entonces, como primer punto tenemos la definición de la ética y la moral. Entonces, para la ética tenemos que la ética se encarga de estudiar la conducta humana y la moral, todas las acciones que realizan las personas en su diario vivir. Y la moral se refiere a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en la relación con el bien o el mal. Esta se refiere a las acciones, a la toma de decisiones, de saber si está bien o está mal, lo que está bien o está mal para cada persona en particular. Bueno, entonces aquí tenemos una de las primeras corrientes, que sería la deontología, que se denomina como la ciencia que trata sobre el conjunto de deberes y principios éticos que conciernen a cada profesión, oficio o ámbito laboral. Bueno, esta corriente ética se divide en dos características muy importantes. El primero es el sentido amplio y el segundo es el sentido estricto. Entonces tenemos que para el sentido amplio, se considera todas las normas legales, estatutarias y convencionales. Y en el sentido estricto, se considera el conjunto de obligaciones, principios y normas que no son respaldadas por ninguna sanción legal. Luego tenemos la segunda parte, que es el consecuencialismo, que también lo podemos ver en diferentes partes como el utilitarismo. Las dos hacen referencia prácticamente a lo mismo. Entonces nos dice que el consecuencialismo no hace referencia a una sola teoría, sino a un conjunto de teorías que en sí constituyen, digámoslo así, un mismo tema. Y tenemos entonces a mano derecha lo que son las características del consecuencialismo. Tenemos que el consecuencialismo tiene un elemento consecuencialista, valga la redundancia, según el cual la rectitud está ligada a la producción de buenas consecuencias. ¿Esto qué nos quiere decir? Eso nos quiere decir que esta primera característica se basa en la cuestión del qué debemos hacer o el qué debo hacer. Es una teoría del actuar correcto o de la obligación moral. En la segunda característica tenemos un elemento valorativo, según el cual la bondad o maldad de las consecuencias debe evaluarse. Bueno, aquí nos hace referencia en que este punto se mide por los resultados, cualquiera que sea la manera, se determina la calificación de las acciones y las consecuencias que estas acciones traen. En el tercer punto, o la tercera característica, tenemos un elemento distributivo, según el cual la bondad o maldad de las consecuencias debe evaluarse mediante un modelo de bondad intrínseca. Entonces esto nos indica, o esta tercera característica nos indica que aquí se aplica un elemento no egoísta, ya que se define la utilidad teniendo en cuenta no solo a un individuo o a un grupo, sino a todos los afectados por la acción que se realizó. Tenemos entonces, por último, un principio de utilidad, según el cual las personas deben pretender maximizar lo que el modelo de bondad identifica. En este punto tomé como definición la definición del libro propuesto, que nos indica que en general que se entiende desde un punto de vista relativo, empírico y comparativamente contiene un elemento no trascendental. Bueno, en general se entiende que un filósofo utilitarista debe aplicar cómo debemos determinar la conveniencia, la convivencia o inconvivencia de una acción en función de sus buenas o malas consecuencias.
Eso sería como el resumen en sí de las dos partes expuestas en esta presentación. También me gustaría hacer énfasis a una de las citas que hace Kant, que me llamó mucho la atención, y es que las acciones no son buenas o malas, sino que bueno o malo solo puede ser el sujeto que las realiza. Es una cita que invita a reflexionar sobre las acciones que tomamos en nuestro diario vivir. Bueno, por último tenemos el dilema ético, que sería el siguiente. Suponiendo que te encuentras una billetera con dinero dentro de ella en la calle o en el trabajo, ¿cuál sería tu posición frente a esta situación? El primer entrevistado fue mi hermano Juan David, que nos indica que él devolvería la billetera si se la encuentra en la calle, debido a que desde pequeño se le han inculcado valores como lo que no te pertenece, hay que devolver. Entonces, en base a esto, él devolvería la billetera tanto en el caso de encontrársela en la calle como en el trabajo, ya que pues él no quisiera como tener ese cargo de conciencia de que ese dinero estaba destinado para comprar, por ejemplo, alimentos, o por ejemplo para los pasajes de una persona del trabajo, para poder ir a trabajar y llevar el sustento a su hogar. En el segundo caso tenemos a mi hermana Elizabeth, que ella nos indica prácticamente lo mismo que nos indica mi hermano, que desde niña se le han inculcado valores muy importantes, valores éticos muy importantes, y que en base a estos valores la moral de ella le indica devolver la billetera a la persona afectada, obviamente con el dinero que tenga la billetera. Alejandra también nos indica, también se planta en la misma posición que Juan David y Elizabeth, debido a que tampoco le gustaría, digámoslo así, afectar a una persona directamente, simplemente por, digámoslo así, por ella quedarse con el dinero, y ella nos explica que probablemente ese dinero la persona lo necesite para algo más. Entonces, en conclusión, como conclusión general de las entrevistas realizadas, saco de que los valores éticos que se nos inculcan desde la niñez son muy importantes para esa toma de decisiones frente a la moral, frente a lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, la reflexión de la cita que nos da Kant me hizo pensar mucho sobre las acciones que tomamos en el día a día. Y bueno, no siendo más, agradezco el tiempo prestado por ustedes y que tengan un excelente día.